Nuestro tema para este día es escrito en piedras. Y es un tema muy interesante que está alineado con lo que hemos venido hablando, cómo poner a Dios en primer lugar en medio de los ajetreos de la vida. Y como ya nuestro pastor Dani Perlas nos lo ha dicho anteriormente durante esta semana, eso es nuestro trabajo, poner a Dios en primer lugar, buscarlo primero, aun cuando hay muchas cosas que hacer. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para la reflexión del tema de hoy. Querido Padre que habitas en la inmensidad, estamos muy agradecidos por tu palabra que nos instruye, que nos ayuda, especialmente en el tiempo tan ajetreado en el que vivimos. Por eso imploramos que nos ayudes a escuchar tu voz en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para este día, pastor, llama la atención algunas cosas que aquí en el libro de Josué aparecen. Justamente después de los altares de renovación de los que hablábamos el día de ayer, inmediatamente aparece una acción que vamos a considerar. Y esta aparece en el capítulo 8 de Josué, en los versículos 32 al 35. No voy a leer todo ese texto, pero se los digo para que lo puedan buscar, queridos amigos. Pero voy a leer el verso 32, que dice así: También escribió ahí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Esto, por cierto, ya había sido una orden o un mandato dado por Moisés para cuando entraran. Pero qué significaba esto de escribir la ley de Moisés, como se la llama acá, en estas rocas? ¿Qué implicaciones tenía para el pueblo de Israel? Creo que a esta altura de ya la conquista, cuando ellos habían entrado a la tierra, era muy importante hacer una pausa para recordar, para establecer un memorial, y llama la atención el lugar que es elegido, el monte Ebal, que cuando nosotros leemos allá el Pentateuco, nos damos cuenta que fue el monte donde se pusieron las maldiciones. Sí. Y ahí estaba el pueblo de Dios a un lado del monte, porque dice que el arca estaba en medio y otra parte del pueblo estaba al otro lado del monte Gilgal. Allí era necesario otra vez escribir las palabras de la ley. Yo me puedo imaginar, bueno, agarrando algún tipo de roca, o tal vez hicieron ellos una mezcla y comenzaron a escribir los mandamientos que Dios le había dado a Moisés, los 10 mandamientos, las 10 palabras, pero también escribieron, también estaba lo que Moisés, las leyes que le habían sido dadas al pueblo a través de Moisés. O sea, la ley de Dios que él escribió con su propio dedo y la ley que le había sido dada a Moisés. Todo esto, ¿para qué? Para que los hijos de Israel recordaran y no olvidaran. De hecho, cuando nosotros vamos más adelante, me gustaría que leyéramos tal vez el versículo o los versículos 34 y 35. Dice así: Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Muy bien, entonces lo que nosotros tenemos ahí es que el pueblo recordó la ley, la tuvieron escrita, la ley fue escrita, también la escucharon porque se leyó a toda la congregación, y ahora todo esto tenía el propósito de que ellos pudieran obedecer la ley. Miren qué importante, todo esto tiene un elemento didáctico, porque estaba escrito, lo vieron, lo escucharon, pero ahora tenían que vivirlo. Nuevamente, al entrar en la tierra prometida, en la tierra que Dios les había dado a ellos, ellos debían vivir obedeciendo los preceptos que Dios había mandado. Y ahora, pastor, sí me llama la atención algo más, porque como leímos ya en los pasajes que usted nos solicitaba leer, ahí se habló de bendiciones y maldiciones. Queda claro que las bendiciones llegaban por ser fieles al pacto, las maldiciones por haber violado el pacto. Pero acabamos de leer algunas cosas la semana pasada de que habían violado el pacto ya ellos. Y eso lo conecto con algo que no leímos, pero está justamente ahí unos versículos antes, en el versículo 31,
en el que se hacen holocaustos y sacrificios. Este holocausto y sacrificio, ¿cómo debería darles el mensaje de que debido a que no eran fieles, necesitaban la intercesión de alguien o la sustitución de alguien para poder recibir las bendiciones? Es correcto. Yo mencioné, por ejemplo, que el monte Ebal era el monte conocido donde se habían pronunciado las maldiciones, pero si leemos el versículo 30, ahí está muy claro la clave para que podamos entender. Dice así: entonces Josué edificó un altar a Jehová, a Jehová Dios de Israel, en el monte Ebal. Noten, un altar en el monte de las maldiciones. ¿Qué me está diciendo si nosotros hacemos aquí? Porque recordemos que todo esto eran símbolos, Sí. y el pueblo debía entender lo que Dios les estaba diciendo y nosotros lo debemos entender ahora. Aquí nosotros vemos que hay una promesa en ese lugar de las maldiciones, hay una promesa de salvación. Amén. Y nosotros sabemos muy bien que es Jesús quien al final fue ofrecido por nuestros pecados. Nosotros, al igual que el pueblo de Israel, ellos habían fallado. Dios los restaura. Después de la derrota en Ai o Jai, como usted lo quiera llamar, después de esa derrota, Dios bien pudo haber abandonado al pueblo. Bueno, yo estuve con ustedes en Jericó, pero veo que ustedes no quieren seguirme a mí, así que ustedes sigan adelante solos. Dios pudo haberlos dejado, pero una vez más, Dios los acompaña. ¿Pero por qué los acompaña? Y esto es lo que los profetas han dicho a lo largo de toda la Biblia. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, sus misericordias son nuevas cada mañana. El altar evoca el sacrificio que más adelante se convierte. Recordemos, la mención de los altares en la Biblia comienza en Génesis capítulo 8. Claro, está desde mucho antes, Claro. se menciona por primera vez en Génesis 8, pero el concepto del sacrificio viene desde el mismo momento en el que nuestros primeros padres pecaron, donde Dios tuvo que hacerles a ellos túnicas de pieles, y siempre aquí el mensaje es que nuestra culpa es expiada por el sacrificio de alguien más. Recordemos, el sacrificio de Cristo es sustitutivo. Podemos alabar a Dios realmente que Él, donde nosotros hemos fracasado, Él ha provisto una solución, su propio cuerpo, su sangre. Es cierto, Él vino a vivir una vida perfecta, la vida que nosotros debíamos haber vivido. Sí. Pero no solo vino a ponernos un ejemplo de cómo vivir una vida perfecta, sino que Él vino también a pagar esa penalidad, esa condenación que pendía sobre nosotros los seres humanos. Amén, y eso es maravilloso. Y ahora, pastor, esto que hace Josué acá, ya cuando vamos a Deuteronomio, usted lo había citado también, usted lo había mencionado, era una orden que se les dio a través de Moisés al pueblo para que no olvidaran. Y eso me lleva para una aplicación para nosotros. Ellos olvidaron, se ve en la Biblia, tristemente en la historia de la Biblia, que olvidaron. Y a nosotros nos pasa igual, en el mundo tan individualista y ajetreado en el que vivimos. ¿Cómo podemos aprender? Número uno, a recordar. Y número dos, porque creo que aquí también está este elemento, a recordar que vivimos en una comunidad de creyentes en la que debemos cuidar la fe que se nos ha entregado. Así como ellos erigieron un altar, era algo visible que estaba allí, que la gente podían pasar y podían verlo. Así también nosotros debemos tener rituales. Debemos, tanto a nivel personal como a nivel corporativo, que nos recuerda realmente nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios. Sin esto nosotros tendemos a desviarnos. La verdad que como seres humanos, si lo menciona la lección, simplemente lo que nosotros tenemos a la vista es lo que más nosotros recordamos. A mí me pasa, por ejemplo, si yo no estoy viendo algo, puede ser que lo olvide. Entonces yo digo, bueno, si necesito llevar este libro, yo tengo que ponerlo en un lugar visible, porque estamos corriendo tanto de un lado para otro. Y por eso Dios nos ha dejado a nosotros en su palabra. Bueno, como iglesia, nosotros, gracias a Dios, tenemos ritos también que nos recuerdan, tanto a nivel personal como a nivel corporativo, por qué estamos aquí. Tenemos la cena del Señor, tenemos el lavamiento de los pies. Son algunos de esos ritos que nosotros tenemos, porque simplemente corremos y corremos de aquí para allá,
y es fácil que olvidemos. Más si nosotros tomamos un tiempo para tener una devoción personal con Dios, creo que lo que nos va a ayudar para poder seguir adelante. Y también cuando nos reunimos corporativamente, debemos recordar esa declaración de Elena White: no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos cómo el Señor nos ha guiado en el pasado. Debemos tomar tiempo aún para recordar lo que Dios ha hecho por Y nosotros. quisiera, pastor, que hoy orara justamente por nosotros, por esto, para que aprendamos a parar un poco, a detenernos para recordar la obra de Dios, para meditar en su palabra, para tomarnos el tiempo de disfrutar lo que se hace en la iglesia, a fin de que sea provecho para nuestra vida. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú estás muy interesado en nuestra salud espiritual. Gracias porque nos muestras a través de esta lección la importancia de recordar. Reconocemos, Señor, que en un mundo tan rápido, donde todo sucede de un momento para otro y una cosa llama la atención y dejamos la otra, ayúdanos, Señor, para saber de que tu palabra permanece para siempre, que no solo de pan vive el hombre, sino de tu palabra que sale de tu boca. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.